El primer ejercicio dice: un cazador al pasar por un punto del terreno se levanta una perdiz que allí reposaba y emprende un vuelo rectilíneo. El cazador dispara y la perdiz es herida 4 segundos después del disparo y cae desde 5 metros de altura sobre el terreno que es horizontal. Se supone que la trayectoria del proyectil es parabólico y se ha observado que ambas trayectorias se han cortado ortogonalmente. Determina el ángulo que forma la trayectoria del ave con la horizontal. Para explicar un poco lo que nos da el enunciado, lo voy a dibujar éxitos. No voy a dibujar muy bien, pero voy a dibujar lo mejor que pueda. Hay un cazador que está caminando y pasa por un terreno. De este terreno se levanta una perdiz con movimiento rectilíneo uniforme. El cazador, al ver esto, dispara. El disparo tiene movimiento parabólico. Después de 4 segundos del disparo, la perdiz es herida y cae de 5 metros de altura. Nos piden hallar ¿dónde está? El ángulo que forma la trayectoria del ave con la horizontal, o sea, este ángulo alfa. Esto es lo que nos pide. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del enunciado? No, creo que está todo claro, ¿no ve? Ya, el gráfico sería más o menos así, ¿no? O sea, no es el mejor gráfico, pero ya ahí va, ¿no? Aquí está el ángulo alfa, movimiento rectilíneo uniforme, el disparo parabólico. En ambos casos, la componente en X va a ser igual, tanto como de la trayectoria del ave en el eje X como del disparo de la parábola. Entonces digo, la velocidad en X del ave va a ser igual a la velocidad en X del proyectil del cazador, y esto va a ser igual a una velocidad X que la voy a llamar así. Ahora analizo el movimiento del ave. El ave se mueve con movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir? Que tanto en el eje X como en el eje Y es MRU. O sea, aquí es MRU y aquí es MRU. Si el ave ha subido una distancia h en el eje Y, entonces digo h es igual a la velocidad en Y del ave por el tiempo. Despejo la velocidad en Y del ave. Tengo que la altura que sube el ave sobre el tiempo es igual a 1.25 metros por segundo. Quiere decir que el ave tiene una velocidad en el eje Y, MRU, de 1.25 metros por segundo. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna duda hasta aquí? ¿Todo entendido? Ya, voy a continuar. Ahora analizo el proyectil. El proyectil es movimiento parabólico. ¿Qué quiere decir? En el eje X, MRU. En el eje Y, caída libre. La altura final en un movimiento parabólico va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, aquí va a haber un por, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta velocidad no tengo. La altura tengo, el tiempo tengo, la gravedad tengo, el tiempo igual tengo. Entonces digo, la altura final, que es 5 metros, o sea, voy a despejar la velocidad inicial en Y del disparo del cazador. Despejando esto me va a quedar que la altura más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre el tiempo tiene que ser igual a la velocidad inicial del disparo en Y del cazador. Evalúo y me sale que la velocidad inicial en el eje Y del disparo, va a ser igual a 20.87 metros sobre segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ya tenemos las velocidades en Y tanto del ave como del disparo. Lo que nos falta es hallar las velocidades en X, que sabemos que van a ser iguales.
Ah, bueno, algo que me estaba olvidando. Tenemos la velocidad aquí, la velocidad inicial del disparo. Ahora podemos hallar la velocidad final. Aquí la gráfica no está muy bien. En realidad sería algo así. Algo así sería el disparo, como llega, porque en el enunciado nos ha dicho que el impacto de la velocidad, perdón, la velocidad del disparo, o sea, del proyectil que impacta con el ave, es ortogonal a su velocidad del ave. Por lo tanto, va a ser 90 grados. Entonces, si tengo la velocidad inicial, puedo hallar la velocidad final, porque tenemos el tiempo que tarda en impactar. Y uso esta ecuación que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Evalúo y me sale que la velocidad final del disparo del cazador va a ser menos 18.37 metros por segundo. ¿Por qué menos? Porque la velocidad, o sea, perdón, el proyectil baja, está en la trayectoria de bajada. Por eso es el signo menos. Si fuera positivo, significa que lo ha alcanzado antes de llegar al punto máximo, cuando estaba subiendo. Bien, ahora uso la propiedad de vectores que nos dice que dos vectores perpendiculares, si hacemos su producto escalar, su producto escalar va a ser igual a cero. Entonces digo, el vector de la velocidad del ave, producto escalar, el vector del disparo del cazador, debe ser igual a cero. El vector de la velocidad del ave va a ser Bx, su velocidad final del ave. Bueno, aquí solo sería velocidad del ave, ¿no? Velocidad en y del ave porque es constante, no es velocidad final. Y la velocidad del impacto, perdón, del proyectil del cazador va a ser velocidad en x igual a velocidad en x y su velocidad en y va a ser igual a la velocidad final en el eje y, o sea, con la que impacta. Producto escalar sabemos hacer. Esto con esto se va a multiplicar, esto con esto se va a multiplicar y esto lo vamos a pasar al lado derecho con signo negativo porque va a ser una suma de estos dos y este como va a estar elevado al cuadrado sacamos una raíz. Ahora, no tenemos raíz de números negativos, pero la velocidad final del proyectil es negativo, por lo tanto con este signo menos se va a simplificar y va a ser producto de dos números positivos dentro de una raíz. Evaluando nos sale que la velocidad en x, tanto del ave como del proyectil, es 4.79 metros por segundo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Si podría volver a explicar, por favor, me perdí. ¿Esta parte o más antes? No, desde el comienzo, desde esta parte. Ok, bien. Primero que nada, en el enunciado nos dice que la velocidad del impacto, o sea, ¿cómo se diría? La velocidad del proyectil al momento de impactar con el ave es ortogonal, que es perpendicular a la velocidad del ave. El ave es rectilíneo, o sea, va a moverse de esta manera, como está en el recta azul. Así va a volar la perdiz. El proyectil viaja algo así, en un momento parabólico, y va a impactar a la perdiz en un momento en un momento en el que sus velocidades van a ser ortogonales. O sea, aquí va a haber 90 grados. Si sabemos que las velocidades finales van a ser ortogonales, entonces puedo decir que el vector velocidad del ave, producto escalar con el vector velocidad del proyectil, tiene que ser igual a cero, porque son ortogonales, estos vectores. Entonces, lo trato como vectores. En x ambos tienen la misma velocidad, entonces digo velocidad en x en su componente en x y en su componente en y del ave hemos hallado, pero aquí lo estoy llamando como velocidad final del ave y aquí velocidad final del proyectil. Entonces aquí realizo su producto escalar, x con x más y con y. Aquí va a ser bx al cuadrado más velocidad final de y con a por velocidad final de y de c. Esto tiene que ser igual a cero. Despejando, bx va a ser igual a la raíz de menos velocidad final de y a por velocidad final de y en c. Sería algo así. Y es lo que tenemos justamente aquí. Es justamente eso. Gracias, Auxi, no entendí. Ya, bueno. Auxi, una preguntita. ¿Sí? Auxi, cuando dice que se encuentran, bueno, en unos ejercicios creo que era de MR1, creo que aplica cuando sus velocidades finales son iguales. Aquí no aplica, ¿verdad, Auxi?
No, en sí cuando se encuentran es cuando la distancia recorrida por ambos es igual. En MRU, eso que dices de cuando son iguales, es cuando te piden la velocidad mínima de encuentro, o algo así, la aceleración Sí, mínima. Eso es otro caso. Ahorita les voy a explicar eso. Terminaré este ejercicio, ¿te parece? está bien, Oxy. Ya bueno, como les digo, evaluando estos datos nos sale que la velocidad en X es 4.79 metros por segundo. Ahora ya tenemos la componente en X y la componente en Y de las velocidades del AVE. Entonces simplemente hago la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es la velocidad en Y, sobre cateto adyacente, que es la velocidad en X. Saco el arco tangente y me sale que el ángulo alfa es igual a 14.6 grados. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Bien, antes de empezar con la pregunta de su compañero, ¿alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? ¿Han entendido? Ya. Bueno, en el ejemplo que daba el compañero, bueno, hay varias veces ejercicios de este tipo, supongamos. Hay un gato que observa un ratón, aquí va a estar el gato, un gato, que observa un ratón a una distancia X. El ratón empieza, o sea, al percatarse de la presencia del gato, corre a su hueco, que se encuentra a tal distancia, igual aquí una distancia x1, con una velocidad MRU de b, digamos. Hallar la aceleración mínima del gato para que atrape al ratón antes de que entre al hueco. En este tipo de ejercicios, la velocidad máxima debería ser la misma que la del ratón. Bueno, no, incluso en este tipo de ejercicios deberías tener el tiempo en el que va a correr esto y deberías hallar una velocidad en el que el gato va a llegar hasta este mismo punto. Pero más o menos este tipo de ejercicios es donde cuando te piden algo mínimo, velocidad mínima, aceleración mínima, es cuando agarras esta velocidad y dices la velocidad del gato final va a ser igual a la velocidad del ratón. Y ese va a ser el caso que me piden. En ejercicios parecidos a estos, donde aplicas lo que dijiste de la velocidad es igual en los dos. O sea, suponiendo que no hubiera el hueco del ratón, en ahí sí puedes aplicarlo de esta velocidad final. Ahora, también tienes que analizar el ejercicio. Por ejemplo, había otro ejercicio que igual me preguntaron que era con gráficos. Ah, no, no era con gráficos, era un auto que está detrás de otro auto, acelera hasta 90 kilómetros por hora y se mantiene ahí y luego lo rebasa a 30 metros y vuelve, no recuerdo cómo era muy bien. Pero un camión estaba constante y el otro, que igual empezaba con esa velocidad, tenía una aceleración hasta 90 kilómetros por hora, se mantenía ahí y luego desaceleraba y tenía que tener esta área igual a 60 metros. Algo así era el ejercicio. Bueno, no sé si me he dejado entender o si tienen alguna duda antes de que continúe con el siguiente ejercicio. ¿Me he dejado entender lo que he explicado ahorita? Sí, Oxy. Ya bien, antes, ¿alguien tiene otra pregunta acerca de otra cosa o de otro ejercicio? Auxi, un poco perdido en vectores escalares, digamos, en un ejercicio, digamos, que nos den así como este. ¿En qué momento, digamos, podemos saber que es útil, digamos, aplicar, digamos, vectores escalares? A ver, producto escalar generalmente les recomiendo que usen cuando quieren hallar un ángulo y tienen las componentes de los vectores. Por ejemplo, en este caso teníamos, a ver, ahorita un momento. A ver, saben qué es un producto escalar, ¿no? O sea, el producto de sus componentes, la suma del producto de sus componentes. Pero también el producto escalar es esto. O sea, el producto escalar, digamos, A escalarmente B. Esto es igual a, digamos, AX por BX más AY por BY. Esto saben, ¿no? O sea, lo más fácil del producto escalar. Pero también es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que los separa. Entonces, si yo quisiera hallar el ángulo y tuviera las componentes x y y de los dos vectores, tranquilamente puedo realizar el producto escalar. Resuelvo esto, me va a dar un número, digamos c, y los módulos voy a tener si tengo sus componentes, y divido.
digo, alfa va a ser igual al arco coseno de C sobre el módulo de A sobre el módulo de B. Obviamente C es el producto, o sea, el producto escalar de este modo, ¿no? Generalmente cuando necesiten hallar un ángulo, les recomiendo usar el producto escalar. También pueden usar el producto vectorial, pero se van a hacer un lío. Mejor no lo usen. O sea, es escalar para eso más que todo. Coseno de 90 es 0. Por eso en este caso, esto se va a volver 0 y solo tenemos que despejar este lado. ¿Has entendido? Sí, Auxi. ¿Alguien tiene otra pregunta? O sea, les repito una vez más. Producto escalar usen cuando quieran hallar ángulos. Siempre y cuando no les hayan pedido, ¿no? Antes, tal vez les piden hallar el producto escalar de dos vectores y les dan todo su contenido, ¿no? En ese caso ya es obligatorio que usen. Pero si quieren hallar ángulos y no tienen forma, usen el producto escalar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? Eh, en cuanto al producto vectorial, Auxi, creo que es con seno, si no me equivoco, E- ¿no? Exacto, el producto vectorial es con seno, pero algo que también aparte, el producto vectorial les va a dar otro vector. El módulo de ese vector es igual al seno, o sea, es igual a esto pero con seno. Por eso les digo, no les recomiendo usar el producto vectorial porque se van a hacer todo un lío. Pero sí, o sea, si les pidieran el módulo del producto vectorial, piden el seno. Todo claro, yo creo. Podrías enseñarme a hacer esa transformación. Hola, perdón, ¿están preguntando algo? Ya, voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Con qué velocidad en el momento de lanzamiento de un cohete es necesario disparar un cañón para destruir el cohete que se lanza verticalmente con la aceleración total de A? La distancia horizontal entre el cañón y el lugar de lanzamiento es L. El cañón dispara bajo el ángulo de 45 grados respecto al horizonte. Supongamos que aquí tenemos al cañón. Dice que va a disparar 45 grados, un proyectil, que tiene que impactar con un cohete que empieza su trayectoria, igual desde nuestro nivel de referencia, se va a elevar a una altura h, y en este momento tiene que ser impactado por el cohete, perdón, por el proyectil. La separación entre el cañón y el cohete es L. La aceleración de nuestro cohete es A, es la aceleración total. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es caída libre, es movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, aquí no tienen que usar gravedad, tienen que usar A como aceleración. ¿Entienden? Ya bueno, voy a asumir que entienden. Bien, aquí estaría lo mismo, pero aquí esto, como les digo, es un cohete. Bueno, así un cohete. Están separados una distancia L y el cohete va a subir una distancia h hasta que sea impactado por el proyectil que es lanzado por el cañón. Del cohete, la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 0, porque parte del reposo. Entonces, la altura que suba el cohete va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es la aceleración? A. Entonces lo mantengo como A. Para el cañón, voy a usar la ecuación de trayectoria. Y digo, la altura en la que se encuentra el proyectil va a ser igual a L, que es la distancia de separación entre el cohete y el proyectil, tangente del ángulo θ, que es 45 grados, menos gravedad por L al cuadrado, como les digo, L es la separación entre el cohete y el cañón, sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de θ. Tenemos θ, es 45 grados.
Tangente de 45, 1. Coseno de 45 al cuadrado es 1/2. 2 por 1/2 se simplifican y queda que la altura h recorrida en L cuando sea h, entonces va a ser igual a L menos gravedad L cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Esta sería mi segunda ecuación. Auxi dijo que como parte del reposo su velocidad inicial es cero. Acá en la ecuación de trayectoria no aplica. No, porque el cañón es disparado o sea, si fuera aquí velocidad inicial 0, no tendría, o sea, no se movería. Porque en caída libre no avanzaría nada. Y en el eje X tampoco tendría velocidad. O sea, el que parte del reposo es el cohete, es este. Este no parte del reposo. Nos piden hallar la velocidad del cañón. Este no está con no parte del reposo, el cohete sí. Está bien, Auxi. Me confundí en uno de los dos, pero ya está claro. Ya como digo, el cohete es el que parte del reposo, el cañón no. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a analizar su componente en X. Decimos, la velocidad inicial coseno de θ, que es su componente en X, tiene que ser igual a la distancia que recorra, o sea, todo L, sobre el tiempo que tarda en recorrer. Si se dan cuenta, este tiempo t va a ser el mismo para su componente en Y, también para el cohete. Entonces despejo este tiempo t. Digo, t es igual a L sobre velocidad inicial coseno de θ. Y ya tengo aquí mi tercera ecuación. Coseno de θ es raíz de 2 sobre 2. Racionalizando me sale que el tiempo va a ser igual a raíz de 2L sobre velocidad inicial. Y aquí tengo mi tercera ecuación. Y aquí acaba la parte de física. Ahora empezamos con matemática. Tenemos tres ecuaciones con una incógnita. Bueno, aquí h sería incógnita, t es incógnita. Bueno, tres ecuaciones con tres incógnitas se podría decir. Igualamos 1 y 2. Nos queda h es igual a h. H de la ecuación 1 es 1/2 aceleración por tiempo al cuadrado. H de la ecuación 2, L menos gravedad L al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. No tengo el tiempo, pero sí tengo el tiempo despejado en la ecuación 3. Reemplazo. 1/2 de la aceleración A, entre paréntesis, raíz de 2L sobre velocidad inicial al cuadrado es igual a L menos gravedad L cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. Y aquí puedo despejar L. Otra cosa, raíz de 2 al cuadrado, 2. Con este 2 se va a simplificar. L al cuadrado. Aquí voy a tener L al cuadrado, L cuadrado. En todos nuestros términos tenemos L. Puedo simplificar L. Y este término lo paso a la izquierda. Y factorizo velocidad al cuadrado. Y la L que me sobra. Y me queda que aceleración más gravedad por L sobre velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a 1. Esta velocidad inicial al cuadrado lo paso a multiplicar. Me queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la distancia L, entre paréntesis, aceleración más gravedad. Saco raíz en ambos términos. Y me sale que la velocidad inicial con la que debe ser disparado el cañón, el proyectil del cañón, es igual a la raíz de la distancia L, entre paréntesis, la aceleración más la gravedad. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Este ejercicio no es muy complicado, pero hay varios ejercicios de este tipo. O sea, mayormente en los ejercicios les van a pedir o bien que alcance un avión, un pájaro que se levanta, algo. Puede ser que les pida alcanzar un auto, digamos. He visto también un tanque que dispara otro auto que se encuentra aquí. Si este auto tiene tal velocidad, tiene que alcanzarlo en este punto. Y tiene que recorrer toda esa distancia. Pues es un ejercicio parecido, solo que en vez de en el eje Y, el problema está en el eje X. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda de este ejercicio? Ya, bueno, estoy asumiendo que han entendido. Bien,
Antes de continuar con el siguiente ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del primer parcial? Yo cuando empezamos el semestre les había dicho que puede que haya una clase recuperatoria, pero desgraciadamente el día martes tengo clases y tengo que presentar un trabajo. Y es martes en la noche, ni siquiera es martes en la mañana, cosa de que no me voy a poder librar. Así que voy a estar ocupado. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta teórica más que todo, que me la haga ahorita, así como el compañero que me preguntó acerca del producto escalar, y puedo tratar de responderle ahorita. ¿O tienen entendido todo acerca del primer parcial? Auxi, yo tengo una pregunta, otra vez. Ya, ¿cuál es? Auxi, referente, digamos, a caída libre, digamos, cuando un objeto sube y alcanza su velocidad final cero y baja, la velocidad ya es con signo negativo, ¿no ve? Exacto, sí. Y en cuanto a movimiento parabólico, ¿aplica lo mismo? Porque he visto en algunos formularios que lo maneja todo como positivo, y eso es un poco la duda que me agarra. Igual se aplica, pero es como a ver, en caída libre igual. Si quiero hallar, digamos, aquí la altura es igual a la velocidad inicial, gt menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación, ¿no ve? Sí, Algunos dicen, por ejemplo, yo quiero, os lanzo una moneda, digamos, de aquí hacia abajo, o sea, no lo lanzo hacia arriba, directamente lo lanzo hacia abajo. Hallar la altura en 4 segundos, digamos. En aquí, la mayoría hace esto, más, porque la velocidad y la gravedad tienen la misma dirección. Y les va a salir la respuesta. Legalmente, por así decir. Si agarro aquí mi nivel de referencia, la altura final sería negativa, la velocidad inicial es negativa porque va hacia abajo, y la gravedad es abajo. Pero si simplificas, todo se vuelve positivo. O sea, sería lo mismo, digamos. Esta sería la manera verdadera, digamos. Pero igual sale la misma ecuación. O sea, mientras salga la respuesta estaría bien. Pero te recomiendo que lo uses como entiendas mejor. O sea, sí, no a sé. mí me parece mejor este método, porque te ayuda en más cosas, pero si entiendes esta forma, igual te va a salir la respuesta. Y ahora sí, digamos que este cuerpo se lanza hacia arriba con cierta velocidad, después empieza a caer. O sea, en ese punto es, digamos, donde tengo un poco la duda. Ay, pucha, perdón. Ahorita te explico. En cuanto a la manera gráfica, me refiero. O sea, dices cuando, digamos, agarro la moneda y lo lanzo hacia arriba, digamos, y luego Sí, va a y caer. luego va. Sí, Bueno, primero en aquí tienen que saber cómo poner su nivel de referencia, más que nada. O sea, si algunos quieren, pueden ponerse el nivel de referencia en el tope de la torre. En este caso sería recomendable poner ahí. Y digo, mi altura final no conozco. Esto va a ser igual a la velocidad inicial. Yo generalmente uso esto. Digo, la velocidad está yendo hacia arriba. Entonces voy a usar positivo. La gravedad siempre va hacia abajo, entonces esto es negativo. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nos piden hallar la altura, suponiendo en este caso, entonces, si este es mi nivel de referencia y la moneda termina aquí, me va a salir una altura negativa. Ahora alguien me dirá, pero Oxy, no existen las alturas negativas. No existe, pero respecto a mi nivel de referencia, está abajo, por eso es negativo. O sea, estaría mal que sea negativo, no, pero entonces agarro y simplemente digo la distancia que he recorrido es, digamos, solo lo vuelvo positivo, digamos, un metro debajo de mi nivel de referencia, que sería, digamos, debajo de la torre de donde ha sido lanzado. Pero en ese caso yo te recomiendo que uses esta forma. Bueno, velo tú. Generalmente cuando la velocidad y la aceleración están en sentido opuesto, aquí le ponen negativo. Cuando están en el mismo sentido, o sea, lo lanzan hacia abajo los dos, es positivo. En caída libre mayormente solo se usa el negativo, porque generalmente parte de abajo hacia arriba. O sea, no he visto ningún movimiento parabólico que se lance directamente hacia abajo. O sea, mayormente usan esta ecuación con un signo negativo. ok. Y si en el movimiento parabólico no me va a llegar a una velocidad final en y que va a ser cero y va a empezar a descender, ahí le pongo menos el vector velocidad, ¿verdad? Cuando empieza a caer. Cuando empieza a caer ya es menos. Exacto. Ah, y ahora sí está claro. Sí.
Ya. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Auxi, cuando me dicen, digamos, en un enunciado, un automóvil se desplaza a razón, digamos, de 108 kilómetros por hora, creo. ¿A qué se refiere cuando me dicen razón? Es la velocidad. O sea, es como para despistarlos, para hacerlos confundir. O sea, es solo la velocidad. Incluso hay algunos que he leído. Si la velocidad cambia a razón de 1 metro cada segundo, algo así, digamos. O sea, si les dice que la velocidad es lo que está cambiando a razón de eso es la aceleración. Si les dice que avanza a razón, es la velocidad. Ah, ya, muchas gracias, Auxi. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien, algo que en movimiento parabólico aparecen nuevas ecuaciones. Muchas veces es difícil recordar, así que yo generalmente lo que les dije incluso al anterior grupo, a mí me gusta más aprender a deducir. Por ejemplo, la velocidad en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa o de tita o del ángulo que quieran, ¿no? Y como la velocidad en x es mru, esto va a ser igual a la distancia que recorre en x sobre su tiempo. Ahora en y, la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial seno de alfa. En aquí no puedo decir que es igual a la distancia y sobre el tiempo porque esto es caída libre. Por ejemplo, yo quiero hallar la ecuación de trayectoria que se usa. Cuando yo era estudiante preuniversitario no me acordaba la ecuación de trayectoria, pero es bastante útil. Así que pueden decir esto. La distancia o la altura que tenga el cuerpo va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esta ecuación puedo despejar el tiempo. Digo, el tiempo es igual a x sobre velocidad inicial coseno de alfa. Y este tiempo lo reemplazo en esta ecuación. Digo, h es igual, velocidad inicial de y es velocidad inicial seno de alfa por el tiempo que es x sobre velocidad inicial coseno de alfa menos 1/2 de la gravedad, entre paréntesis, x velocidad inicial coseno de alfa. Esto al cuadrado. Aquí velocidad inicial con velocidad inicial se simplifican. Seno de alfa, coseno de alfa, eso es tangente. Entonces digo que la ecuación de trayectoria va a ser igual a la distancia o la altura final por x tangente de alfa menos gravedad x al cuadrado sobre 2 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y aquí ya he hallado la ecuación de trayectoria. O sea, como pueden ver, no es muy complicado, pero muchas veces recordar esto es difícil, porque digamos, uno tiene muchas ecuaciones en la cabeza, pero sabiendo esta ecuación, o sea, más que todo esta, puedes hallar el resto, porque esto es como lógico, ¿no? La componente en y va a ser seno, la componente en x es coseno, mru es xt, despejo t y reemplazo aquí, nada más. Hay más ecuaciones. Aprovechando que tengo esta ecuación, voy a hacer lo siguiente. Digo, si quiero hallar la distancia máxima, h tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque en el movimiento parabólico, cuando llegue a su distancia máxima, cuando sea x máximo, h, o sea, la altura h de su componente en y, va a subir y va a volver otra vez al suelo. Este va a ser 0 y despejo x. Esta x se va a simplificar. Despejando me va a salir x máxima es igual. Esto va a pasar a multiplicar. Va a ser 2 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de alfa por tangente de alfa. Esto es por sobre gravedad. Coseno cuadrado de alfa, tangente de alfa. Un coseno se va a simplificar y aquí va a quedar seno. Seno de alfa. 2 seno de alfa coseno de alfa. Esto va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado seno de 2 alfa sobre gravedad. Y esto es la distancia máxima. Como pueden ver, se puede deducir.
Para el tiempo de vuelo es lo mismo. Se puede hallar tranquilamente. ¿Entienden lo que estoy explicando ahorita? O sea, les recomiendo más que todo que esto hagan ustedes en su casa, para, incluso aprendiendo a deducir, se acuerdan las ecuaciones. Más que todo porque en parabólico estas ecuaciones de tiempo de vuelo, distancia máxima y la ecuación de la trayectoria se necesitan. O sea, no son 100% necesarias, pero te pueden ayudar bastante en un ejercicio. Por último, vemos el tiempo de vuelo. Digo, velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. En este punto, en el tiempo final del vuelo, la velocidad final de y tiene que ser igual a negativo de la velocidad inicial de y. Entonces, este lo paso a sumar aquí y este lo paso a sumar. Me va a quedar 2 veces la velocidad inicial de y es igual a la gravedad por el tiempo. Despejo el tiempo. El tiempo total de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad. La velocidad de y es velocidad inicial seno de alfa sobre la gravedad. Y aquí hemos hallado el tiempo total de vuelo de un proyectil. Como les digo, estas ecuaciones les recomiendo que ustedes ahorita practiquen en su casa. Bueno, no hoy, ¿no? Mañana o ya después de su examen de matemática. Porque ahorita tampoco les voy a decir que física es más importante que mate. Tienen que aprobar matemática. Pero con esto les estoy tratando de demostrar que se pueden hallar todas las ecuaciones que aparecen entre comillas del movimiento parabólico tranquilamente con las ecuaciones que ya saben de caída libre, de movimiento rectilíneo uniforme. Y no he hecho nada que ustedes no conozcan, ¿no? O sea, he despejado ecuaciones y las he vuelto de la forma que yo quiero. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que pase con el último ejercicio? ¿Alguna duda? Como les dije, aprovechen ahorita para preguntarme de todo el primer parcial. ¿O tienen todo claro? Auxi, cuando nos mencionan intervalos de tiempo en movimiento parabólico, ¿eso cómo lo manejaríamos? Tendrías que explicarme un poquito mejor cómo es eso. Eh, no sé, el anterior prefaz, recuerdo un ejercicio que nos daba la parábola y nos decía que en cierto punto, eh, no sé, dices, en un intervalo de un segundo nomás explicaba, no lo recuerdo muy bien. A ver, en un momento, ahorita. Ahorita voy a tratar de representar lo que te entiendo. O sea, es que intervalo, digamos, que en un intervalo de un segundo ha llegado a su altura máxima, puede ser. En ese caso me están dando el tiempo, que el tiempo de vuelo total va a ser 2 segundos, porque si en un segundo ha llegado hasta arriba, entonces que llegue hasta abajo va a ser otro segundo. O sea, es que así entiendo tu pregunta, no entiendo eso de intervalos. Ahora también Eh, ¿eh? creo que lo recuerdo yo, más o menos era, digamos, de una parábola entera, se hallaba el intervalo, digamos, si lo dividimos la parábola en 4 partes, en un cuarto de cada una, así más o menos. Esto es 20, esto es 30, esto es 10, digamos. Aquí esto pasa Sí, en más, 15 minutos, este en 18 y este en 35, digamos. sí, Algo, más o menos así, más o menos. en aquí no te dan tiempo, te dan distancias. Entonces, Y no, voy a hacer un ejercicio exactamente parecido a este. Es el último que voy a hacer ahorita. Así que después, si logras si no has entendido todavía, me vuelves a preguntar, ¿te parece? está bien, sí. Ya, este es el ejercicio. Dice, un móvil disparado desde el origen de coordenadas XY con una velocidad cuya dirección forma un ángulo θ con el eje X y da un valor tal que le permita pasar por los vértices superiores de un hexágono regular de lado raíz de 7 metros. Calcular la medida del alcance horizontal del movimiento parabólico. Nos está diciendo que un proyectil va a ser lanzado desde un punto que no conocemos. Pero la condición de este proyectil tiene que golpear, bueno, no golpear, sino pasar por todos los puntos de este hexágono. Bueno, todos los puntos superiores que no estén en el suelo. Todos los vértices. Y llegar al suelo. Nos piden hallar esta distancia L para que se cumpla esta condición. No nos piden hallar ni el ángulo ni la velocidad, solo nos piden hallar L. Así que lo que yo voy a hacer para resolver este ejercicio es una tablita. Y voy a analizar 4 puntos. Primer punto, el punto de origen.
En este punto, ¿cuánto ha recorrido el proyectil? No ha recorrido nada ni en X ni en Y. Por lo tanto, sus coordenadas para mí van a ser 0, 0. El segundo punto. Avanza una distancia X que no conozco y sube una altura H que tampoco conozco. Pero lo anoto así tal cual. En el eje X ha avanzado una distancia X y en el eje Y ha subido una distancia H. El hexágono regular está formado por 6 triángulos equiláteros. Por lo tanto, en aquí se van a formar 6 triángulos equiláteros. Si sabemos que el lado del hexágono regular es raíz de 7 metros, el lado del triángulo equilátero también va a ser raíz de 7 metros. Y hasta este punto va a haber recorrido medio triángulo, por así decir. Entonces, esta distancia va a ser raíz de 7 dividido entre 2 metros. Entonces, la distancia que recorre en X en este punto va a ser X más raíz de 7 sobre 2 metros. Yo estoy anotando aquí. Y la altura que ha subido va a ser 2H. Por último, el punto 4, que es el punto final que voy a analizar, en Y no tiene ninguna componente, porque ya ha subido todo y ya ha vuelto a bajar. Entonces en Y tiene 0. Ahora en X va a tener raíz de 7 más raíz de 7. 2 raíz de 7. ¿Por qué? Porque son dos triángulos equiláteros que ha pasado, más esta distancia X dos veces, más 2X. ¿Por qué dos veces? Porque el movimiento parabólico se va a reflejar desde la mitad. O sea, va a ser el mismo desde esta recta a la izquierda que el mismo hacia la derecha. Es como un espejito. ¿Entienden cómo he hallado esta tabla? El punto 3 puede volver a explicar algo así. Ya. El punto 3 es el que se encuentra en el vértice superior del hexágono regular. Antes de continuar, aquí, el hexágono regular está formado por 6 triángulos equiláteros. Como pueden ver aquí, cada triángulo equilátero tiene el mismo lado que el lado del hexágono regular. Y nos han dado el lado del hexágono regular, que es raíz de 7. Entonces todos los triángulos van a tener raíz de 7, ¿no ve? Si se dan cuenta, aquí vamos a analizar este triángulo superior, el triángulo de aquí arriba. El punto de la altura, al ser un triángulo regular, si lo dividimos a la mitad, solo va a ser medio triángulo, ¿no ve? Si la base del triángulo equilátero es raíz de 7, la mitad de esta base va a ser raíz de 7 medios. Aparte de esta raíz de 7 medios, ha avanzado esta distancia X que es del inicio. Entonces en el eje X vamos a tener X más raíz de 7 medios. ¿Está entendiendo esa parte? Sí, ahora sí, Oxy. Bueno, y en el eje Y no hay mucha dificultad, ha subido 2H. O sea, es la altura que tiene en este punto. O sea, imaginamos que este es el eje de coordenadas y este es el punto 0, 0. Y estamos viendo las coordenadas nomás. Este punto, ¿cuáles son sus coordenadas? Ha avanzado X y ha subido H. En este punto, ha avanzado X más raíz de 7 medios, que está aquí en X, y ha subido 2H. Y el último punto solo tiene componente en X, que va a ser la distancia máxima, que es 2 raíz de 7 más X, que va a ser más 2X, y su componente en Y, que va a ser 0. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Que tal vez no han entendido algo. Esta tablita, por si acaso, es bien importante ahorita para este ejercicio. Así que si no han entendido la tablita, no van a poder resolver. ¿Han entendido? Está claro, Oxy. Ya, voy a continuar entonces. Sí. Voy a trabajar con la ecuación X máxima. Al rato he tratado de medio demostrarles, ¿no?, cómo sale, pero tal vez porque como lo he hecho un poco a mano alzada con un mouse, no se ha entendido bien. Pero esta es la ecuación de la distancia máxima. Despejo la velocidad. Lo único que hago es multiplicar aquí la gravedad, y este seno de tita lo desarrollo diciendo que seno de 2 tita es igual a 2 seno de tita por coseno de tita, es ángulo doble. Y aquí tengo la velocidad inicial al cuadrado. Como les digo, no nos han pedido la velocidad inicial, por si acaso. Ya, aquí tengo la velocidad inicial al cuadrado en función de la distancia máxima y del ángulo. Y ahora uso la ecuación de la trayectoria.
esta velocidad inicial la reemplazo aquí. Y despejamos, empezamos a despejar. Digo que mi ecuación de trayectoria en función de x solo me va a quedar x tangente de θ menos gravedad x al cuadrado, así, tal cual está aquí. Este 2 con este 2, bueno, aquí voy a empezar a hacer, este 2 con este 2 se van a simplificar. Coseno con coseno al cuadrado se va a simplificar. El seno va a pasar aquí arriba a multiplicar. Seno de θ. Y voy a tener seno sobre coseno, que estos dos se van a volver tangente de θ. Aquí la gravedad con la gravedad se van a simplificar y me va a quedar la ecuación tal cual está aquí. Y ahora despejo la tangente. Aquí la tangente lo puedo factorizar y todo lo que me sobra lo paso a dividir. Y me queda que la tangente de θ es igual a y sobre un punto x menos x al cuadrado sobre la x máxima. ¿Entienden cómo he hallado esta ecuación? Estoy casi seguro de que esta es una ecuación igual así de movimiento parabólico. Porque alguna vez cuando he dado examen de competencia me han preguntado esta ecuación. Pero, como les digo, yo soy pésimo para recordar ecuaciones, así que prefiero deducir las ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda de cómo he hallado esta ecuación? O como les digo, tal vez lo tienen como fórmula y la pueden tratar como tal. Bueno, estoy asumiendo que han entendido, entonces continúo. Con esta ecuación que ya he hallado, vuelvo a la tablita. X y Y son coordenadas. X máxima no es una coordenada, es una constante. Así que lo que hago ahora es analizar las coordenadas en el punto 2, en este punto, y en el punto 3, en esta ecuación. Y digo, tangente de θ es igual a, estas son las coordenadas del punto 2. En el punto 2, y a qué es igual? A h. Entonces aquí le pongo h. X a qué es igual en el punto 2 a x. Entonces donde está x le mantengo x. X máxima, como les digo, es constante y aquí la tenemos. Es 2 raíz de 7 más 2x. Entonces aquí está la constante tal cual. Ahora hago lo mismo con el punto 3. En el punto 3, su coordenada en y es 2h. La copio aquí. Su coordenada en x es x más raíz de 7 sobre 2. Le escribo aquí. X al cuadrado, igual está aquí, x más raíz de 7 sobre 2 al cuadrado. Y esta, como les digo una vez más, x máxima es constante. Entonces la copio tal cual aquí. ¿Entienden lo que he hecho en esta parte de la diapositiva? Prácticamente esto sería cómo resolver el ejercicio hasta este punto. Si han entendido esto, ya pueden hacer el resto, porque el resto es matemática, solo es despejar x. ¿Entienden lo que he hecho hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Escriban en el chat si han entendido sí o no, si no han entendido. Ya bueno, ¿Qué nos hallar, Auxi? nos pide hallar la distancia máxima, L. Distancia máxima, ok. Ya, ¿alguien tiene otra pregunta? Ya, voy a continuar. Aquí las h se van a simplificar. Este término lo paso a multiplicar aquí, este término lo paso a multiplicar aquí. Este aquí y este aquí. Ahora procedo a sumar los que tienen el mismo denominador. Aquí. Tienen el mismo denominador, este lo paso al lado izquierdo y esta constante lo paso al lado derecho. Como les digo, no voy a hacer mucho énfasis en esta parte porque es matemática. Aquí el denominador se mantiene 2 raíz de 7 más 2x. Este 2x al cuadrado va a pasar aquí a sumar. Este se mantiene con el signo negativo, todo en paréntesis porque el negativo es para todo. Cuidado, aquí algunos cometen el error de solo ponerle menos al primer término. Es para todo. Este x más raíz de 7 medios pasa al lado derecho con signo negativo. 2x al cuadrado menos x cuadrado se van a restar. Este 2 raíz de 7 más 2x lo voy a pasar a multiplicar a todo este término. Pero este 2x menos x se va a volver una x.
Bien, en aquí se ha quedado esto resuelto, ¿no? O sea, 2x cuadrado menos x se queda como x cuadrado. Raíz de 7x se va a mantener como raíz de 7x, obviamente multiplicado por el signo negativo, el 7 cuartos igual. En esta parte derecha, esto se ha vuelto x menos raíz de 7 medios. Esto ha pasado a multiplicar. Entonces, x menos raíz de 7 medios, entre paréntesis, por 2 raíz de 7 más 2x. Y multiplico. X por 2x va a ser 2x cuadrado. 2 raíz de 7 por raíz de 7 sobre 2, se va a simplificar el 2 raíz de 7 por raíz de 7 menos 7. Aquí x por 2 raíz de 7, aquí 2x por menos raíz de 7 medios, el 2 con el 2 se va a simplificar, y va a ser 2 raíz de 7 menos raíz de 7, que va a ser solo más raíz de 7x. Y aquí estaría resuelto ya o sea, más simple, ¿no? La expresión que estábamos viendo hace rato. Sigo simplificando, todo lo pongo a un lado de la ecuación, y me queda que 0 es igual a x cuadrado más 2 raíz de 7x menos 21 cuartos. Y aquí ya tengo una ecuación de segundo grado. Como les digo, no he dado mucho énfasis en esta parte de la ecuación. Sin embargo, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? O sea, tienen examen de esto mañana, deberían dominar. Pero de todos modos, tal vez he hecho algo que no se han dado cuenta, o sea, algo que los ha mareado. O sea, solo estoy simplificando esta parte. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Auxiliar la anterior diapositiva, puede volver, por favor. Ya, En la parte donde está rectando 2x menos x, ¿cómo llegó ahí de la anterior ecuación? ¿de aquí? Sí, de ahí, ¿cómo llegó a ese punto? Ya. Este 2x es este. Está bien, ¿verdad? Sí. X más 2 más raíz de 7 sobre 2 es esto. Se lo he pasado del lado izquierdo al lado derecho. Ah, ok. Y en aquí he hecho lo mismo. O sea, menos 2x cuadrado raíz de 2, 7 está aquí. Lo he pasado a este lado con signo positivo. Y esto está aquí con signo negativo. Lo he mantenido. Ahora sí está claro, ¿no va? Sí, ahora sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Han entendido todo? Ya, asumiendo que han entendido todo, voy a continuar. Y aquí tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Qué hacemos para resolver una ecuación de segundo grado? En física podemos usar calculadora. En matemática usan la ecuación de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pero esto no es matemática, es física. Así que esto yo lo he puesto a la calculadora y me ha dado dos respuestas. La primera respuesta, 7 menos 2 raíz de 7 medios. Y la segunda respuesta, menos 7 menos 2 raíz de 7 medios. ¿Las dos respuestas están bien? No. ¿Cómo me doy cuenta cuál está mal? En el caso de la calculadora podemos ver que este valor es positivo y este valor es negativo. Incluso en este no necesitamos ver ni la calculadora para saber que es negativo, porque es suma de dos números negativos. Obviamente nuestra distancia no va a ser negativa, va a ser positiva. Entonces solo tomamos en cuenta x1. Y con esta x1, que se lo voy a tratar como x, reemplazo en la distancia máxima, que era, si se acuerdan, 2 raíz de 7 más 2x. Ya tengo el valor de x, reemplazo en aquí. 2 raíz de 7 más 2, entre paréntesis, 7 menos 2 raíz de 7 sobre 2. 2 con 2 se simplifica. 2 raíz de 7 menos 2 raíz de 7 se simplifica. Y la distancia L es 7 metros. Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de este ejercicio? Como les dije anteriormente, bueno, como me preguntó anteriormente el muchacho, creo que es una pregunta parecida a esta, que te dan una parábola y te dicen, a 5 metros, aquí esto va a tener una altura de 10, aquí a 10 metros, aquí vas a tener una altura de 12. Hallar la distancia cuando esto sea 25, esto va a ser y, algo así, Titán. He visto un ejercicio parecido, creo que era el que me estaban preguntando. Sí, ese era uno parecido. Si te das cuenta, se puede resolver con este mismo método. Agarras dos puntos con la ecuación de la tangente, que es esta,
con esta ecuación. Puedes hallar la tangente, o sea, el valor numérico, digamos, esto te va a dar una constante. Y luego con las coordenadas que te han dado ya vas a tener x máxima y te van a dar una coordenada en x porque te dan y te piden y. Entonces vas a tener x y solo tienes que despejar y. O sea, como te va a dar 3 puntos, con 2 puntos vas a hallar la tangente y x máxima. Y esta tangente no lo trates como tangente, o sea, tratarlo como una variable, digamos, llámalo k, haya k y x máximo. Vas a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, reemplazas y luego te dedicas a hallar y. Eso sería ese ejercicio, es parecido a este, si te has dado cuenta. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta u otra duda? Por si acaso, este ejercicio este es el método que yo he usado para resolver. Sin embargo, no quiere decir que es el único método. Yo no he podido resolver de otra manera. Si alguien logra resolverlo de otra manera más sencilla, sería bueno que lo comparta con el grupo, ¿no? Porque al fin y al cabo se tienen que ayudar entre ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Ahorita, como les digo, por último, yo por si acaso no ayudo a nadie en el examen, no me importa que me ofrezcan dinero, porque me han ofrecido anteriormente pagarme a cambio de ayuda. No voy a ayudar a nadie en el examen es para ustedes. Yo ya les he ayudado bastante en teoría, ¿no? O sea, no voy a decir que soy el mejor auxiliar, pero siempre que me han pedido ayuda, creo que les he respondido. Salvo personas de esta semana que me han pedido ayuda, y como les dije, no sé si les dije al menos, lo he dicho en el anterior grupo por lo menos, he cambiado de celular. Ya perdí varios mensajes. Y entre esos mensajes había gente que me ha pedido ayuda. Así que si a alguien no le he respondido, vuelvo a decir, aproveche, o sea, vuélvame a pedir la ayuda, obviamente volviéndome a pasar el ejercicio, porque he perdido los mensajes. Y yo voy a volver a revisar. Me pidieron también que les pase el PDF de gráficas MRU, pero como les digo, he perdido los mensajes, así que tampoco le he podido responder a esa persona. Y por eso les digo que si por favor alguien sería tan amable de volver a enviar los PDFs al grupo. Porque ahorita, digamos, estar preguntando uno por uno quién era el que me ha pedido va a ser una macana. Mejor va a ser reenviar todo otra vez al grupo, ¿no ve? Y para ustedes no es complicado, digamos, para alguien que ha estado ahí, solo te tiene que poner reenviar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario?